soy horticultora orgánica, me dedico a hacer jardines, hortalizas, huertos y sembrar vida de manera orgánica, sustentable y natural. Me acompañan Monse y Alejandro. ¡Comenzamos! Muy bien, bueno, comenzamos. ¿Qué es una planta? ¿Qué se les ocurra que pueda ser una planta? Monse. Un ser vivo. Un ser vivo. Muy bien. Alejandro. Pues un ser vivo que no se puede mover. O sea, bueno, no puede caminar. No puede caminar, pero sí se puede mover. Ah, pues sí. Exacto. ¿Cómo se mueve una planta? Es una planta carnívora. Exacto. También puede crecer. Come, mastica, degluta, hace digestión y hace todo un proceso de vida, ¿verdad? Sí. Tú, Monse, ¿qué es una planta? Es un ser vivo también que se alimenta de la luz, que crece, se reproduce también y muere. Exacto. O sea, las plantas, dentro de los seres vivos de este universo que conocemos, son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Todos los seres vivos necesitamos de otros para podernos alimentar. Nosotros como humanos comemos plantas, comemos animales y nos vamos alimentando de lo que hay en nuestro entorno. Pero necesitamos de un externo. Las plantas, las mismas plantas, son su propia fábrica de comida, su propia cocina, su propio estómago, su propia boca, su propio cerebro, sus propios intestinos. Dentro de la planta tiene todo lo que necesita para producir su propio alimento, para desarrollar y crecer sin necesidad de anclarse a los demás como nosotros lo hacemos. Por eso son tan especiales las plantas. Por eso hay que entender cómo funcionan, porque si no es muy complicado querer tener una planta y no entenderla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se les ocurre pensar que pueda producir su propio alimento? ¿Tú qué dices, Monse? Por medio de la absorción de nutrientes. Ajá. ¿Dónde se encuentran los nutrientes, Alejandro? ¿De la tierra o del sol? ¿De la tierra o el sol? ¿Qué crees que pueda dar el sol? Pues, no sé la verdad. Yo creo que pues, le da luz y le da, supongo que para la fotosíntesis. Exacto. ¿Qué es el sol? Es luz. Y esto se traduce en energía. Okay. ¿Qué es energía? ¿Qué es energía, Monse? Movimiento. Movimiento. Uh-huh. El motor. El motor. Uh-huh. Exacto. O sea, sí. Okay. ¿Qué se te ocurre a ti, Alejandro, que sea la energía? Pues ya lo que dijeron. O sea, yo creo que es las fuerzas para hacer todo lo que necesita hacer para sacar su alimento. Fuerza. Esa me gustó. Fuerza. O sea, nosotros podríamos estar comiendo todo el día, pero si no tenemos esa capacidad de procesar para lograr tener fuerza, nuestro sistema no se mueve, el estómago no se mueve, el corazón no se mueve, nuestras conducciones eléctricas en nuestro cerebro no tendrían movimiento. ¿Nos da estructura? Nos da estructura, nos da ese movimiento y esa fuerza, y esto combinado con todo el sistema completo hace que funcione todo en una sincronicidad perfecta. ¿Están de acuerdo? Si no, podríamos pensar que nosotros como seres humanos pensamos allá, pero nuestro corazón está acá, pero comemos acá, y no, lo hacemos en un mismo cuerpo donde todo está sincronizado. Una planta igual, pero curiosamente la planta tiene su cocina, su fábrica de alimentos, todos sus procesos los hace en el mismo sistema. Eso es lo más increíble de una planta, que produce su propio alimento. Entonces, entendiendo de que es una planta y que son muy distintos a tener un perro o un gato o, no sé, un primo, un hermano, o sea, con quien convivimos, es muy distinto pensar que una planta funciona de otra manera. Entonces, cuando la entendemos, podemos darle a la planta lo que necesita para que nos regrese lo que nosotros queremos. Hay una cosa muy importante que sucede en este plano botánico,
y en toda la naturaleza, en toda la biología de este universo, que funcionamos a través de un estímulo. O sea, si yo te empujo, te caes. O sea, esta energía, esta fuerza, este movimiento, hacia donde nosotros, como seres humanos, dueños de una planta, vamos a empujar para que haga qué, o suceda qué. Para que crezca. Exactamente. Y Entonces, si nosotros metemos a la planta el estímulo correcto, ¿qué va a pasar? Va a crecer fuerte. Nos va a dar mucho, o de la manera que nosotros querramos. Pero si no estamos ofreciéndole ese estímulo correcto, pues nos va a dar algo que no queremos, ¿no? Por eso tenemos que saber para dónde empujamos, para ver qué nos va a dar de regreso. Porque si no entendemos esto, yo puedo decir, ok, a mi zanahoria, por ejemplo, le voy a dar de comer carne de puerco con verdolagas. ¿Ustedes creen que mi zanahoria va a ser muy feliz con carne de puerco y verdolagas? No. Pues no, ¿verdad? Necesitamos ver qué es lo que vamos a dar para ver qué es lo que vamos a recibir. O sea, vamos a tomar a la planta como si fuera nuestra fábrica. Entonces, vamos a meterle lo que queremos que nos dé de resultado. ¿Ok? Entonces, para entender cómo funciona una planta, tenemos que aprender que tiene un ciclo de vida. ¿Cuál sería el ciclo de vida natural en todo este universo? Por ejemplo, de una biología como la que vive en nuestro planeta Tierra. Nazco, muero, me reproduzco, crezco, Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. ¿Ok? Y así empieza este ciclo de vida donde nunca termina, mientras el planeta Tierra siga girando en este universo. ¿Qué se te ocurre que pasa, Monse? Hay vida. Bueno, somos frágiles. Exacto. Esta parte es muy importante. Hay una fragilidad de un ser nuevo que tenemos que acompañar un poco para que tenga este proceso de crecimiento fuerte. ¿Me explico? Entre más sólido sea este acompañamiento, en este crecimiento vamos a poder tener una reproducción mucho más abundante y más fuerte. ¿Qué se te ocurre pensar, Alejandro, que suceda en el crecimiento? pues, que la planta empiece a echar raíces más grandes, empieza a echar plantas más grandes también para captar más luz del sol o más agua y empieza a ser más resistente. Exactamente, aquí lo que sucede es su desarrollo. Entonces es como un atleta. Si yo logro tener piernas más fuertes, corazón más fuerte, puedo correr más rápido o puedo tener más resistencia. ¿Están de acuerdo? Pero si tengo piernas flaquitas y no tengo esa fortaleza y quiero correr 42 kilómetros, no lo voy a lograr. O lo voy a lograr de una manera muy castigada. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que suceda este crecimiento adecuado y este desarrollo, lo acabas de decir, Alejandro, ¿qué tendría que suceder? La planta se tiene que expandir, echar raíces y echar ramas. Exactamente. Y esto va hacia dónde, Monse? a la reproducción, a hacerse más, a multiplicarse. ¿Dónde está el fundamento de esta reproducción? ¿Dónde crees que se encuentra? ¿Tú, Monse? Bueno, depende también, pero yo creo que, por ejemplo, en las flores, las abejas se encargan de... ¿Cómo llamarías a todo ese proceso de reproducción? No sé. Toda La la fotosíntesis. Pues, no sé que las abejas pues, dan la polinización, pero no es, eso es nomás nutrientes, pero no sé cómo se llama. O sea, aquí es donde surge toda la magia de la vida. Y no es otra cosa más que lograr tener órganos sexuales maduros. O sea, todo lo que pueda suceder en este planeta se trata de cómo llegar a tener órganos sexuales maduros. Y aquí va a depender si
si podemos tener una reproducción para volver a entrar en este ciclo de vida. Si esto no sucede, aquí se acaba. Se acabaría aquí el ciclo de vida. En cambio, en esta reproducción va a volver a poder comenzar otra vez el ciclo de vida. No a través de la misma especie, sino a través de sus hijos. ¿Están de acuerdo? Porque esta plantita que llegue aquí, pues va a llegar un momento que se va a morir, como todos. Pero sus hijos van a volver a empezar este ciclo de vida, y luego sus nietos y los bisnietos, y femenino. Necesita otro. ¿Cuál sería el tercero? ¿La abeja? O bueno, El polinizador. el polinizador. Ok. O sea, aquí, bueno, lo voy a poner con una P, pero bueno, más o menos para que se acuerden. Y entonces, si no entendemos que se necesitan 3, podemos tener un durazno, pero si no entendemos que le falta el polinizador, por ejemplo, pues nunca va a haber reproducción Sí, vas a tener un durazno y no 30 duraznos. y nunca va a tener hijos. Ujú. Si podemos tener un durazno, pero si sus órganos sexuales no están suficientemente maduros o están débiles, es como querer embarazar a una mujer extremadamente desnutrida. ¿Qué va a pasar? No va a poder sostener el fruto dentro de sí para que nazca otro ser. Ok. Ajá. Yo tengo una pregunta. Dime. Entonces, si tú tienes, no sé, una huerta de, no sé, manzanas, tienes tu manzano, entonces, si tú cuidas a las abejas de tu región o las, no sé, las mariposas, así, va a dar más manzanas el manzano o va a dar más tomates. Eso va a depender de estos 3. Tú puedes tener muchos polinizadores, pero si tus flores femeninas o masculinas están débiles, podrás tener mucha polinización, pero no van a tener la capacidad de sostener el fruto. ¿Qué pasaría si de todas tus manzanas, tus flores masculinas son las fuertes y las femeninas no? Tú no vas a tener manzanas, necesitas los 3. Exactamente, pero vas a tener muy buen polen, pero no vas a tener muy buenos ovarios. Ok. Ajá. ¿Tú cómo crees, Monse, que surja esta reproducción, por ejemplo, en flores que florean una vez en su vida? Bueno, yo creo que ahí, pues bueno, igual que necesitas a los 3, pero a los polinizadores son los que se van a encargar de mover las células, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, un maguey que florea una vez en su vida y cuando florea se va a morir. Si no existe el polinizador o no existe los nutrientes o la capacidad celular para mantener estos órganos sexuales por un instante en su existencia perfecto, no se va a dar la vida. ¿Se dan cuenta? Ok. O sea, hay plantas, por ejemplo, que viven 1 año y cumplen este proceso. Hay plantas que viven 2 años y viven este proceso. Por ejemplo, las que viven 1 año se llaman anuales. Ok. Anuales, 1 año. Las que viven 2, bienales. Las que viven de 2 a más, siempre verdes o perennes. Ujú. Entonces, si nosotros compramos una planta y no sabemos si va a vivir 1 año o vive 100, y queremos que tenga frutos en un tiempo que no es su tiempo, ¿Una manzana? manzana, Durazno. durazno, Era. pera, Higo. higo, Mango. mango. Okay. Si se fijan, todos esos frutales vienen de árboles. Ujú. Y un árbol, si se fijan, para que pueda sostener 1000 manzanas en un árbol, ¿qué se necesitaría que tuviera ese árbol? Un tronco Ramas. fuerte, ramas, hojas. Que tuviera piernas fuertes, órganos fuertes para aguantar todo el peso de las manzanas, o todo el peso del mango, o todo el peso del higo, o todo el peso del durazno. ¿Cuánto tiempo se va a tardar ese árbol
en poder hacer esa estructura celular para poder aguantar todo ese peso. ¿Cuánto se les ocurre? Años, de 4 años, yo creo. No, yo creo que como 10. Si te va a dar muchos, o sea, Bueno, un árbol puede empezar a dar frutos a partir más o menos de los 2 años, ¿no? Pero pues da poquitos, hay que pensar. Depende. Por ejemplo, entre más grande sea el fruto, normalmente, o sea, en la naturaleza hay cosas muy curiosas, pero normalmente se necesita una estructura celular muy fuerte y órganos sexuales muy fuertes para que puedan sostener un fruto pesado. Ajá. Y normalmente eso sucede en tiempos vegetales. Por ejemplo, un durazno puede pasar hasta 10 años, más o menos. Normalmente todos los frutales son entre 10 y 15 años para lograr órganos sexuales maduros. Es como un ser humano. Una mujer y un hombre nacen bebés, van creciendo, pero para llegar a esta parte necesitan ser señoritas y señores, ¿no? O sea, tener órganos sexuales listos para poderse fecundar. Entonces, en un árbol que no entendemos que hasta los 14 años va a poder llegar a esta parte y el árbol tiene 3 años y le queremos estimular para que reproduzca, ¿ustedes creen que van a poder tener fruto? Pues no hay manera. Es como querer embarazar a una niña de 3 años. Pero entonces, ¿qué necesita el árbol para crecer? llegar a ser maduro. Tiempo. Tiempo. Y esta palabra mágica es algo que no entendemos. Porque este tiempo es tan relativo a lo que nosotros entendemos como tiempo en nuestro sistema. Un árbol que hasta el día de hoy sigue vivo y tiene más de 5.000 años, ¿cómo entenderíamos dónde están sus puntos de desarrollo? Está muy cañón, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera como humanos tenemos registro de una especie que hay árboles que viven, ahorita siguen vivos y tienen hasta 7.000 años. No sabemos si van a vivir otros 7.000, 10.000 o qué. No hay manera de entenderlo. Entonces, tenemos que entender que nuestro factor tiempo es muy distinto al factor tiempo de estos seres vivos. Entonces, entre más sepamos de la especie que tenemos, más asertivos vamos a ser a este estímulo y más felices vamos a ser con el fruto que nos va a dar, porque realmente estamos sabiendo qué hacer. Entendemos esto, por más estímulo que empujes y estás fuera de tiempo, no lo vas a lograr nunca. Y eso depende también mucho de la parte del crecimiento, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué le tenemos que dar en la parte del crecimiento a una planta? Era como que se dieran cuenta de que un ciclo de vida puede ser tan loco que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Pero bueno, para poder dar este estímulo tenemos que por lo menos entender qué tiene una planta, de qué está conformada. A ver, ¿qué se les ocurre? Todas las plantas, dijimos que se pueden reproducir sexualmente o asexual. ¿Cómo habías dicho la señora? Asexual, pues, también, como dices tú. Pero bueno, yo lo que he visto es que también hay plantas que se reproducen por las raíces, tipo, no sé, el pasto, por ejemplo, que se va creciendo y va echando raíces nuevas y se muere la parte de acá, ya son dos plantas completamente diferentes. Exacto, puede haber una propagación, o sea, es como si yo me corto un pedazo de brazo y lo siembro y sale otro, ¿no? O sea, curiosamente, estos seres vivos, aparte de reproducirse sexualmente, también algunos, no todos, se pueden reproducir asexualmente. Y una pregunta, entonces, por ejemplo, un árbol que sabemos que a fuerza necesita tener un árbol hombre y otro árbol mujer, ¿qué pasa si, no sé, le cortas una rama y le echas enraizador y siembras esa rama? ¿No podrías decir que pues, salió asexualmente Exacto. el árbol? Sí, ahí se llamaría una reproducción asexual, que no fue a través del sexo, de los órganos sexuales, sino fue externamente, o sea, independientemente de esa reproducción sexual.
de esa Ok. interacción sexual. Esto solo lo hacen las plantas. Ningún otro ser vivo en este planeta puede hacer eso, tener reproducción sexual y asexual. O sea, Ok. no podemos nosotros clonarnos a nosotros mismos. O sea, sí existe en el laboratorio una clonación, pero curiosamente es completamente artificial. Naturalmente, la planta sí puede hacer eso. Eso es lo mágico de este tema. Y lo más curioso es que dentro de las plantas hay una parte que se llama partenogénesis. Y es literal de una flor femenina cuando siente el peligro de extinción, se clona, ¡cluc! Pero en ovario. No como me corto un brazo y no, Es como interno. interno. Y solo estos seres vivos lo pueden hacer, o sea, solo las plantas. Entonces, ¿Cualquier planta? no, Ah, no hay registro porque tampoco la humanidad ha tenido el tiempo para registrarlo. O sea, nosotros como humanos tenemos registro de la historia desde hace muy poco, relativamente a lo que realmente es el tiempo de vida en este planeta. Entonces todavía no hay registros de saber si todas las plantas lo hacen. Se clonan a nivel sexual. O sea, es algo rarísimo, es como un milagro, pero sucede. Entonces, también tenemos que entender, por ejemplo, que hay árboles que tienen las dos flores en el mismo árbol. Una flor hombre y una flor mujer. Hay árboles que tienen en el mismo árbol una sola flor y en esta sola flor tienen los dos sexos en la misma flor. Y hay árboles que existen solo niños y solo niñas. Que si tú siembras un montón de niños y no tienes las niñas ni cerca, por más polinizadores que tengas, te falta uno. Pero si ni siquiera has preguntado si tu árbol es bisexual o monosexual o qué, pues nunca vas a poder ser asertivo a este estímulo para que tengas una producción, para que tengas un fruto. Entonces de las ¿Sí me flores, expliqué? sí, entonces de las flores o los frutos va a depender la reproducción. Sexual. Sí. Dentro de la reproducción asexual hay muchas técnicas, muchas técnicas que podríamos hablar de. Entonces, si tú tienes tu huerta, te conviene tener muchas de la misma especie para que haya muchos hombres y muchas mujeres y salgan pues, más frutos, y más tomates, y más aguacates, y más... Exactamente, porque en esa biodiversidad de especies, cuando se interactúan en esta producción sexual, donde un polen entra a otro pistilo, se hace una biodiversidad donde se va generando más fuerza en la especie. ¿Sí me explico? Es como tener hijos no con tus primos ni con tus hermanos, sino con otro gen que te dé una fuerza que tú no traes. Ok. Entonces, una hortaliza con más especies, con más diversidad, se hace más fuerte, se hace más completa, más íntegra. Entonces, necesitamos entender la planta. ¿Cuál sería el éxito básico? O sea, ¿cuál sería el punto básico para tener éxito en una hortaliza o en lo que vayan a sembrar? ¿Cuál creen que sería lo más importante? Tener una planta fuerte con muchos frutos Y para llegar a eso, ¿cómo lo harías? de la tierra. Yo creo que pues, Pero si vamos a tiene ver. buenos nutrientes, cuidarla, ¿vale? cuidarla, Cuidar. protegerla. Entonces, No, pues que tenga lo indispensable para que empiece a crecer, como agua, ¿y luz. cómo vas a saber cuál es lo indispensable? Depende de cada planta. Exacto. Entonces aquí la palabra mágica es, ¿qué estoy sembrando? ¿Cómo se llama mi planta? Porque no se vale llegar y decir, tengo una plantita así verde con florecitas amarillas, pero no sé qué hacer. ¿Qué es? ¿Cómo crece? ¿Cómo se va a reproducir? ¿Es anual, bienal, perenne, siempre verde, caducifolia o qué? Porque si no la voy a entender, pues no hay manera. Es como adoptar a un niño africano Zulu y le estoy hablando en inglés. Pues no me va a entender nunca. Ni va a saber qué hacer el pobre bebé porque no entiende nada. ¿Están de acuerdo? Necesito yo
averiguar cómo se llama y qué especie es. O sea, de ahí no vamos a llegar a ningún lado. O sea, esa sería la primera premisa de ser un buen jardinero. ¿Ok? ¿Sí? Y la otra, pues ya, por lo menos sabiendo el nombre, pues ya más o menos podemos hacer un mapa de decir, ok, ¿qué estímulo necesita para ver para dónde voy? Sí, por ejemplo, un cactus. Exacto. Un cactus, ¿cómo funciona un cactus? ¿Qué es un cactus? ¿Qué es un cactus? No sé. Es una planta que tiene espinas y bueno, normalmente son como desérticas, ¿no? O sea, no necesita tanta agua y necesita mucho sol. ¿Tú, Alejandro, qué es para ti un cactus? Pues una planta con espinas, desértica y que guarda agua, porque son más chonchotas, así. Más infladitas. Ok. ¿Tú, Monse? Ay, tienen un nombre, pero se me fue un... ¿Un nombre de las cactáceas? Las cactáceas, sí, Es que- o sea, eso es como un género específico de una región donde no se dan en cualquier lado y no necesitan tanto cuidado como otras que son más delicadas, ¿no? O sea, después de para complementar lo que dijeron Ale y Monse, no son diferentes, completamente es otro tipo de planta. Exacto. Son plantas que necesitan condiciones muy extremas de desierto. Mucho calor, mucho frío, mucho sol, poca agua. O sea, tienen una estructura celular donde la adaptación biológica de la evolución de este planeta las ha llevado a eso. Y si para eso se han tardado más de 10.000 millones de años y nosotros queremos recibirla y cambiarle todo su chip de un día a otro, ¿qué va a pasar? La matas. Muerto. Ni a la esquina va a llegar. Okay. O sea, la capacidad que tenemos de destrucción por falta de conciencia es enorme. Y eso es algo muy grave. ¿Ok? Entonces, si ya podemos entender, por lo menos cómo se llama, más o menos vamos a poder descifrar de dónde viene y cómo crece y qué necesita, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Bueno, ahora vamos a ver las partes de una planta para entenderlas un poquito más, ¿no? Vamos a pensar que una planta normalmente tiene flores, o sea, hay unas que no. Por ejemplo, los helechos. ¿Los helechos? ¿Han visto florear a un helecho? No. No, los helechos no tienen flores, pero sí se reproducen sexualmente, curiosamente. No son las flores como nosotros las conocemos, producen unas cositas que se llaman esporas. Que esas esporas ya traen, como quien dice, el paquetito hecho en uno. No necesita ver esa interacción, sino esa espora nace del propio helecho ya con todo incluido. Entonces esa espora, una vez que cae a la tierra, puede crecer otro helecho. Pero dentro de estas especies de seres vivos se dividen en varios modos: las cactáceas, los helechos, los hongos, todo lo que nos rodea va teniendo su clasificación de acuerdo a cómo crece, de acuerdo a dónde viene y de acuerdo de cómo se conforma. ¿Okay? Entonces, vamos a pensar que nosotros compramos una planta, pero no sabemos qué es y queremos que floree y no sabemos qué es. Y cuando nos damos cuenta que es un helecho. ¿Qué va a pasar? O sea, me doy un tiro. Yo quería flores amarillas, pues sí, pero ni siquiera preguntaste qué compraste. Entonces, si no entiendes qué es un helecho, pues por más que le pongas fósforo para que floree, nunca va a florear, porque no florean los helechos. ¿Ok? Entonces, normalmente las plantas que conocemos, que no sean helechos y que no sean hongos, tienen flores. ¿Ok? Pueden tener los dos órganos sexuales en la misma flor, o sea, aquí el ovario y lo que es los estambres y el polen, y aquí surge la misma fecundación, o sea, la fecundación en la misma flor, y de aquí sale el fruto. ¿Sí? Eso sí les queda muy claro.
puede haber la misma planta, pero con dos flores, una femenina y otra masculina. ¿Ok? Pueden ser muchas cosas. El chiste es que hay que entender que la planta va a desarrollar, o sea, su meta es propagar la especie, no morirse en el intento. Entonces, toda su energía la va a llevar a que esto suceda. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos, porque es hacia dónde va la planta. Entonces, ¿qué necesita una planta para poder tener todo esto que estamos hablando, para llegar a esto, que es su fundamento? Esa es su tarea en esta vida. No es ni darnos color, ni darnos alimento, ni nada. Ella en su planta, o sea, en su ser, lo único que le interesa es llegar a tener hijos. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos cómo maneja su energía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta parte va a ser el final de la cadena, o sea, del camino, pues. Todo va a ir dirigido hacia acá. ¿Y qué va a pasar con toda esta parte de la planta? O sea, lo que es el tallo y las hojas. ¿Qué creen que sea el tallo y las hojas? ¿Qué pasa en el tallo y las hojas? Por ahí pasan los nutrientes, es como el ombligo umbilical. Es como el ombligo umbilical, ajá, y es como... La fotosíntesis, ¿no? respira. Recibe pues, los nutrientes del sol. Fíjense, aquí, en este verde, lo voy a poner aquí, es la cocina. Es la cocina. Es el sistema digestivo. Sistema digestivo. Es el estómago. Es el área de producción. Es el laboratorio. Todo sucede en el tallo y en las hojas. O sea, es increíble. Y además, aquí va a producir su propio alimento a los órganos sexuales. ¿Y qué va a pasar en la raíz? ¿Qué es la raíz? Es... Su boca. No, las piernas, ¿no? Resulta que es lo mismo que esto, Pero agarran los nutrientes de abajo. pero uno lo hace con la luz y lo otro lo hace con la oscuridad. Uno lo hace con temperatura más caliente y el otro lo hace con temperatura más fría. Ajá. Pero, ¿qué pasaría si tenemos esta fábrica de alimento, este estómago, este sistema digestivo, pero no tenemos este? Bueno, entonces, ¿qué pasa en la raíz? ¿Dónde se encuentran las raíces? La tierra. En la tierra. ¿Nada más? Pues abajo de la planta, ¿no? Pues, también se pueden... Yo creo que las raíces se empiezan aquí y suben hasta acá, ¿no? Hasta llegar a la flor para darle los nutrientes o no. ¿Qué es aquí, Alejandro? El suelo. El suelo. ¿Ok? Y estas son las raíces. ¿Tú has visto árboles que tengan raíces afuera? ¿No? ¿No? No quiero. Ok. ¿Tú, Monse? Sí. Sí, bueno, se ¿Sí has les visto salen que- las raíces, ¿no? ¿Cómo dónde has visto un árbol con raíces afuera? Pues no sé, o sea, está el árbol y ves como si fuera su tronco, pero por afuera y después ya baja ¿Dónde has visto una? en el árbol de mi casa. Ok. Es un laurel. Sí, muchos árboles tienen raíces aéreas. Y lo más increíble es que muchos árboles tienen el fototropismo invertido, como los manglares. ¿Has visto un manglar? Sí. ¿Has visto un manglar? ¿Qué es un manglar? Un mangle. Un árbol de un mangle. ¿A qué te suena? Ah, no, me estaba como al largo eso. Ah, exacto, sí. Son plantas que crecen en como lagos, ¿no? Sobre el agua y en lugares muy húmedos. Son árboles que existen en dos ecosistemas distintos, de agua dulce y agua salada. Es donde se juntan los ríos que bajan de las montañas y desembocan en el mar, y ahí se hace un ecosistema muy distinto al del mar y al de los bosques. Sí, en Que se Yucatán hay llaman uno. mangles. Y en estos mangles
sucede algo único en todo el Sí, planeta. todas las raíces están por afuera, ¿no? Las raíces son de fototropismo invertido. Quiere decir que en lugar de ir para abajo van para arriba. O sea, Ok. esta luz, esta fuerza, esta energía tan grande, la aprovechan al revés. Pero solo los mangles lo hacen. Entonces hay que entender que un mangle es distinto a un árbol normal como lo conocemos. Ese dióxido de carbono es uno de los principales nutrientes de una planta, pero para nosotros es uno de nuestros principales tóxicos. Sí. Entonces fíjense cómo en la vida y en este planeta, si no nos conectamos con la vida, nos envenenamos. Sí, entonces O sea, necesitamos más verde y más plantas para que nosotros no nos muramos, ¿no? Y ellas nos necesitan de nosotros. Pues, Para poder producir su alimento. Y por eso no podemos matar a tantos árboles y así. O sea, ¿qué pasaría si este planeta quedara sin plantas? Entonces, en estas hojas y en estos tallos sucede esa absorción de humedad, de agua, de dióxido de carbono, llega la luz, llega el sol, ¿no? O si nada más tomo leche y tengo 40 años, pues no puedo crecer. O si vivo encerrada en un departamento de 2x2 y no salgo, no puedo crecer. No hay intercambio ni de oxígeno adecuado, ni de nutrientes adecuados, ni de nada. ¿Ok? ¿Qué pasa si vivo en una tierra como esto? Tampoco. Así de ligerita. No. No, pues no voy a tener No como tienes los estructura. cimientos que necesito. Exacto, no hay estructura suficiente, entonces todo se deslava. Y toda la capa vegetal no se queda, no se absorbe Todos los y se va a nutrientes, los ríos. ajá, y se va. Ok, ok. Entonces la textura es muy importante. Un suelo equilibrado tiene que tener las tres texturas, ni que sea muy apretado, ni que sea muy ligero, porque entonces no retiene lo suficiente y se va, o retiene de más y entonces aprieta y se pudre. Hay demasiada humedad. Necesitamos encontrar este equilibrio para que nuestros microorganismos estén vivos y esta raíz pueda moverse. ¿Ok? Entonces, esta textura es muy importante. Por eso una tierra buena, si la aprietas, húmeda, no se desbarata, pero tampoco se queda apretada como barro. Sí, si sale agua es que está muy húmedo. Exacto. Y si la mueves y se desbarata fácil, pero sin que sea como arena. O sea, tiene que tener un intermedio. Y no se necesita mayor ciencia más que observar, es conectarse. O sea, no necesita ningún instrumento, ni ningún pHímetro, ni ningún nada raro. Simplemente tener sentido común, ¿ok? Por eso conéctense con la vida, para que se despierten ese sentido común. Bueno, entonces, si entendemos que una tierra buena nos va a dar nutrientes disponibles, microorganismos vivos, eso nos habla de que vamos a lograr un equilibrio. ¿Ok? Entonces, súper importante. Luego, el aire. Si no hay suficiente oxígeno, ¿qué pasa si nosotros no tenemos suficiente oxígeno? No, pues igual nos morimos. Exacto. ¿Qué va a pasar con sus microorganismos? Se van a morir. Se ahogan. O sea, se intoxican de todo lo demás menos de oxígeno. Necesitan respirar. Todas las bacterias aeróbicas necesitan oxígeno, por eso se llaman aeróbicas, porque necesitan oxígeno para estar vivas. ¿Ok? Si no hay suficiente oxígeno, pues mal. Si hay demasiado oxígeno, ¿qué va a pasar? Se sobreoxigena, yo creo que también se muere. Se airean, se deshidratan, se secan. Okay. Si no hay suficiente humedad, Igual Se deshidratan. igual, se mueren de Y si sed. no, pues también se ahogan. Exacto. Ok. Entonces, todo es equilibrio, no es magia, simplemente es equilibrio. ¿Ok? Entonces, la textura es importante, la humedad es importante, los microorganismos es importante y los nutrientes es importante. Pero aquí hay algo mágico, que se llama, pH. ¿qué es el pH? La acidez del agua. Exacto. Es el porcentaje de hidrógeno que existe en una solución. ¿Ok?
¿Qué quiere decir? Si uno mide el pH, normalmente va del 1 al 14. El 1 es ácido, como si, díganme un ¿Limón? No. un limón es ácido, díganme otro ejemplo. Cloro. O no es así. Pues un dulce ácido, un sour patch o algo así. Ajá, Bueno, que tiene vinagre, ¿no? Por decirte que es Así. El vinagre. vinagre, limón. Bueno, una toronja, todo depende de Exacto. los cítricos, ¿no? Que Hay cítricos más ácidos, Más como tan ácidos. ácidos. Ajá. Y hay soluciones químicas muy ácidas, como un ácido, como una sosa, o sea, que te va a quemar, o sea, un ácido, Sí. ácido clorhídrico, que metes la mano y te quema. Y hay unos que son muy alcalinos. Díganme un ejemplo de algo alcalino. Pasta de dientes. Jabón. Pero así al extremo. Al extremo. ¿Cómo se llama? Ahora sí, cloro. Que lo usan luego para cocinar el bórax y así, según yo es muy alcalino porque neutraliza el ácido, ¿no? Ajá. Pero un ejemplo básico, por ejemplo, es un bicarbonato. Es lo que Ujú. Pero, ¿qué creen? La vida surge Neutral. en el equilibrio. Otra vez, volvemos al equilibrio. Nada es ni tan ni muy. Tiene que estar en medio. Pero el pH de una planta es entre 5 y 6,5, ¿no? Esto puede variar desde el 6 hasta el 7, hasta el 8, no se cuenta. Ya menos de 6 y más de 8 ya lo consideraríamos ácido y lo consideraríamos alcalino. Dentro de toda la especie de plantas que existen en el mundo, hay unas que crecen en suelos tantito más ácidos y otros tantito más alcalinos, pero la variación es de 0.5, no va más allá. ¿Ok? Cuando ya se sale de estos, es que algo muy grave está pasando dentro de un ecosistema vivo. ¿Y eso de qué depende? ¿De todos los demás factores? Con qué estás alimentando. Normalmente todos los químicos, cuando alimentas con mucho químico, se vuelven completamente ácidos. ¿Y qué pasa en un sistema ácido? Pues todos los microorganismos se mueren. ¿Qué pasa en un microorganismo completamente alcalino? Igual los microorganismos. Se muere. O sea, no hay manera de estar vivos. Ajá. Entonces, el chiste es siempre mantener este equilibrio. Y es muy fácil observarlo, tampoco necesitan un pHímetro. Ustedes vean donde hay una planta y vean qué hay alrededor. Si ven que todo lo de alrededor está estable y esa planta está estable, te está hablando que tiene un medio estable. Pero si ves algo raro alrededor, muerto, dices aquí hay un desequilibrio muy grande y hay que averiguar por qué. ¿Ok? Pero bueno, supongamos que ustedes están haciendo su composta y tienen su tierra y está muy sana, o sea, si no le han echado ningún químico, no tendría por qué estar ni más alcalina ni más ácida su composta o su suelo. Confíen en eso porque lo están haciendo ustedes. Pero si están comprando tierra de otro lado y no la ven como muy normal, conéctense con sus sentidos. Sus sentidos les va a decir, huélanla. Huele o más ácido. O sea, ustedes al conectarse se van a dar cuenta si es algo que no está... No huele a tierra. Ajá. O sea, para tener este termómetro interno equilibrado, ¿cómo dicen cuando están calibrados? Salte al bosque y di, ay, aquí hay mucha vida, huélelo, para que digas, esto huele lo sano. Ahora, que te dé diarrea y huélelo, para que veas que digas, esto está medio raro. Entonces, una vez que te conectas con la vida, sin necesidad de ningún instrumento, solito uno llega a decir, esto está bueno, está malo. Pruébenlo, también lo pueden probar. Véanlo, tóquenlo, huélanlo, conéctense. O sea, de verdad que tenemos el mecanismo para hacerlo, no necesitamos ninguna otra ciencia, simplemente es conectarse. ¿Ok? Entonces, si ustedes entienden esto, ¿qué va a pasar?
Vamos a tener Un una... huerto y una hortaliza hermosa. ¡Tatán! Muchas Llegamos. frutas, muchas verduras, ¡tatán! Todo va a ser hermoso y todo va a ser bien bonito, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los nutrientes. ¿Cuáles son los...? Hay micronutrientes y macronutrientes. ¿Qué entienden por macronutrientes? Grande. Grandes, en gran cantidad. O sea, Sí, o sea, los normalmente- macronutrientes es los nutrientes que necesitan en mayor cantidad de los micronutrientes los que Exacto. necesitan en menor cantidad. ¿Cuáles serían los macro? Proteína. Potasio, Potasio. potasio, Nitrógeno, nitrógeno potasio y y fósforo. fósforo. Ajá. El nitrógeno, potasio y fósforo no hacen otra cosa más que alimentar así. O sea, el nitrógeno da verde, que da clorofila, que normalmente se usa más para las hojas y los tallos. El fósforo y el potasio sirve para que tengan un fruto y una floración y órganos sexuales más fuertes. Y el fósforo y el potasio hace que tengas un sistema radicular más fuerte. O sea, el que más necesita, porque en realidad necesitamos todos, las plantas, nosotros todo. Pero en mayor cantidad serían los NPKs, que es el famoso triple 17. 17 de nitrógeno, 17 de fósforo y 17 de potasio. O sea, eso sería una fórmula muy básica, equilibrada dentro de un sistema nutricional. O sea, es como decir nuestra ingesta diaria de calorías a nivel equilibrado, de proteína, de frutas, de verduras, sería lo mismo un triple 17. Ujú. Pero si lo logramos que no sea químico, que sea natural, ¿qué va a pasar? Que esta disposición a través de estos microorganismos, a través de esta ionización, va a ser mucho más directa y más rápido, más fácil. Y esto lo podemos hacer alimentando nuestra composta con cosas que tengan más de esos componentes, ¿no? ¿Y qué creen? Todavía es más fácil, porque se va por colores. Oh, wow. Ajá, eso es lo increíble. Verde, Nitrógeno. Ajá. nitrógeno. Fósforo y potasio, Naranja, Rojo. rojo, Naranja y rojo. jitomate, Los zanahoria, así de fácil. Plátano, ¿qué tiene el plátano? Amarilla. Potasio. Potasio. Ah. Jitomate, ¿qué tiene el Potasio. Potasio. O sea, así de fácil. Ni siquiera es tan complicado. Simplemente todos los colores son bienvenidos porque todos los colores dan vida. Ok. Ujú. O sea, olvídense de todo esto. Conéctense con olerlo y ustedes digan, esto sí es bueno, así de fácil. Y esto no es bueno. Así de fácil. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a... ¿Tienen alguna pregunta? no, está padrísimo. Muy ¿No? claro, muy claro. Ok, bueno, ahora, dentro de las enfermedades tenemos que entender una cosa muy básica. No existen buenos ni malos, ¿ok? Nunca se les olvide, jamás, jamás. Simplemente equilibrio. Mientras no afecte la vida de la planta, siguen siendo buenos, ¿ok? Simplemente es controlar la población de un microorganismo en un sistema. O sea, controlar una enfermedad es simplemente controlar la población de patógenos, disque malos, en un sistema. ¿Ok? Cuando uno aprende a controlarlos o ve y le ayuda a controlarlos, entra la sanación en automático. ¿Ok? Equilibrio, no es otra cosa más que eso. Entonces, las plantas no hay buenas ni malas, es como las quieras usar y hasta dónde las estás entendiendo para ver qué te están dando. ¿Ok? Si unas que dices son venenosas, seguramente tienen algo bueno. Nunca van a ser del todo malas, jamás, jamás, jamás. Y dentro de esta biodiversidad, que es mágica, entre más biodiversidad tengamos en un sistema, más completo va a ser. El laboratorio y el botiquín es más completo. Entonces se logra equilibrar más fácil solito porque están disponibles todos estos compuestos químicos para un laboratorio donde pueda procesar todo eso y mantenerse en equilibrio. ¿Ok? ¡Tatán! Bravo. Ok, bueno, para terminar, acuérdense, para tener una hortaliza equilibrada y balanceada, busquen tener semillas
de cultivos de todos los colores. Nada más aquí lean bien la ficha técnica de su especie para que vean qué características necesita para un buen desarrollo y le puedan dar a cada especie su lugar y sus necesidades y su estímulo necesario para que les dé buen fruto. Entonces, ojo, entre más observador seas, más conectado estés con tu hortaliza, más asertivo vas a ser. Y aquí recuerden una cosa, el tamaño de la semilla es directamente proporcional al tamaño del agujero donde la van a sembrar. Si es una semilla muy pequeña y la entierran muy profundo, se va a ahogar antes de poder salir. Y si es una semilla muy grande y no la entierran lo suficiente, se va a deshidratar antes de poder germinar. ¿Ok? Bueno. Y no se desconecten de sus plantitas. Me voy a quitar el cubrebocas para que me entiendas mejor. Yo soy la doctora Paulina Seguí y estoy feliz de estar contigo en Confe Te Acompaña en el Verano. Esta vez el taller es de hortaliza en casa. Te vamos a enseñar a preparar con materiales que tengas en tu casa, cómo sembrar y poder cosechar al cabo de algunas semanas alguna verdura de tu elección. Esta vez nos acompaña José Luis, Zaira, Isa y Fer. Todos te vamos a enseñar a preparar desde nada lo necesario para tener una hortaliza. Primero necesitamos algún envase que tengas en tu casa. Puede ser un vasito de yogur, un vasito del helado, una maceta pequeñita. Todo lo tenemos que preparar como esto, que tenga hoyos. Entonces aquí José Luis nos va a ayudar a hacerle unos hoyos con algo que encontremos también en nuestra casa. No es necesario comprar nada. Exactamente, no necesitamos comprar para hacer los almácigos. Podemos utilizar, por ejemplo, este de yogur. Lo primero que, bueno, para hacer los agujeros, digamos, deben apoyar con alguien de gente adulta mayor de edad, porque es un poquito peligroso para los niños. Porque yo voy a utilizar un desarmador de punta y pues, podemos lastimar los niños. Entonces, es necesario que una persona adulta los haga estos hoyitos. Y así van a quedar los hoyos. ¿Veo? Es muy fácil, pero necesariamente tiene que ser una gente adulta. ¿Nos puedes hacer uno para cada una? Sí. Y mientras José Luis va haciendo esto, Fer los va a ayudar a llenarlos con tierra. Zaira nos va a ayudar a rellenar este también con tierra. Según el tamaño del envase, harán 3 o 4 o 5 hoyos. Todo depende del tamaño del envase. No importa que tu envase esté un poco roto. No tiene que estar todo entero. Para la semillita, esta va a ser la casita de la semilla. Isa, ¿nos ayudas a llenarlo, por favor? Una vez que tienen esta casita aquí yo ya tenía unos preparados, esta casita se llama almácigo. Y ven, se me olvidó quitarme el cubrebocas y ustedes me van a entender mejor, pero en esta época, mientras más lo usemos, vamos a estar más protegidos. Entonces, la casita de donde va la semilla se llama almácigo. Y a las semillas, como a nosotros, nos gusta estar acompañadas. La primera vez que siembren algo, van a sembrar varias semillas. Lo ideal es que consigan semillas que sean producidas en una casa o en una granja, en una hortaliza, algo que sea casero.
Si no tienen a su alcance nada de eso, entonces pueden ir a la tienda y comprar estas semillas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos semilla de lechuga, semilla de betabel, de otra verdura que se llama colchina. También tenemos, ¿de qué tenemos aquí, Isa? Tomate verde. Y aquí, Fer, ¿de qué tenemos? Hierbabuena. Muy bien, de hierbabuena. Esta vez les voy a enseñar, porque nuestros almácigos preparados para esto, ya los tenemos desde hace unas semanas listos para que ustedes vean el proceso. Vamos a poner de las mismas semillas que aquí tenemos. Entonces les voy a dar una semilla de betabel en sus manos, ¿ok? Les voy a dar unas 3 o 4, porque les gusta estar acompañadas a las semillas en su casita nueva. Entonces, primero vamos a repasar qué necesita una semilla para crecer. Agua, oxígeno, ¿qué más necesitas ahí? Lluvia, ¿qué más? Eso, Fer, muy bien. Necesita mucho amor. Entonces, con su mano van a tomar la semilla y le van a decir a esa semillita, desde su corazón, ustedes le van a decir lo que le quieran decir a esa semilla. Pregunta, no tengo que hacer enojito ni nada. Ahorita vamos. Primero le vamos a dar un mensaje de mucho amor a esa semilla. ¿Ok? Desde tu corazón le vas a decir a esa semilla que crezca. ¿Qué le van a decir? ¿Quieren decirle algo a las suyas en fuerte? Sí, que crezca y que nos dé muchos frutos y que nos alimente muy bien. Ok. ¿Tú, Isa? Que esté muy bien en su lugar, que crezca muy grande y fuerte y que nos alimente. Muy bien. ¿Tú quieres decirle algo, Zaira, a tus semillitas? Con que crezcan fuertes, más que suficiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, van a tomar su almácigo, o sea, su casita, y van a poner sus semillitas, así como Zaira lo hizo. ¿Nos puedes enseñar a la cámara cómo lo hiciste ya muy bien, Zaira? Así encimita. Y luego, de esa encimita, le van a echar un poquito de tierra o con la misma tierra lo van a tapar. Y mientras lo van tapando, le van a ir diciendo que esté muy bien en su casita, que se sientan acompañadas, que se hagan amigas. Que no les dé mucho frío. Exacto, para eso es la tierrita. La tierra la sacamos de nuestra composta. Si no has tomado el taller de composta, te invitamos a que vayas a ver el video del taller de composta y así aprenderás a tener esta tierra muy saludable para nuestro almácigo. Entonces van a sembrarlo y lo van a poner en un lugar como este. Esto es donde viene el pollo, la carne, es un recipiente que se saca del supermercado. Recuerden, no compren nada, utilicen cosas que tengan en casa. Y aquí, lo importante de esto es que aquí vas a poner tú el agua y así, a través de los hoyitos, la planta solita va a ir tomando el agua que va necesitando. Las primeras 2 semanas, también con otro recipiente que encuentres en casa, le vas a hacer un techo. A esa casita, a ese almácigo, le vas a hacer un techo. Y ahí lo vas a dejar. La semilla, para sentirse que está ya lista para salir y para hacer una plantita, necesita oscuridad. Así como cuando el bebé está dentro de nuestra panza, de las mamás. Están oscuros, ahí guardaditos, y ahí están contenidos. Entonces, tú vas a levantar y revisar si necesita agua
y pones agua en la charola, nunca adentro del almácigo, porque entonces la semilla puede salir y ya se perdió la historia. ¿Ok? Van a pasar, según la semilla que pongas, 2, 3 o hasta 4 semanas. Aquí José ya había sembrado unas, porque nos habíamos enterado que iban a venir a hacer este taller y no que hicimos esperar 2 semanas, sino que aquí ya lo tenemos listo. Entonces José les va a explicar, bueno, mejor les voy a explicar yo, perdón, José, para seguirme en el hilo, porque quiero que vean, miren cómo aquí está todavía el pedacito de la semilla y ya creció la plantita. Cuando la planta ya tiene este tamaño, ya le salieron 2 hojitas y su tallo ya creció un poco, es que está lista para pasarse a donde va a crecer y se va a desarrollar completamente. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, chicas. Aquí tenemos listo donde lo vamos a plantar, del almácigo a nuestro recipiente final. En la página, en el canal de YouTube y en las redes sociales van a ir viendo el progreso de estas plantas. Y así ustedes nos pueden hacer preguntas, nos podemos acompañar cuando ustedes lo necesiten, cómo va, qué va pasando, por qué no crece, por qué creció más, si ya es tiempo de cambiarlo. Ustedes nos hacen preguntas y nosotros, José y yo, estamos listos para ayudarles a todo su proceso. Entonces, ya tienen su plantita crecida. La van a sacar con mucho amor. Es muy delicado y lo van a sacar así despacito. Ahora, ustedes van a recibir una plantita ahora que van a poner cada una en su macetita. ¿Ok? A la maceta le van a hacer un hoyo así con su dedo. ¿Ok? Solo vamos, como es una maceta grande, miren, es más, como es una maceta grande nos van a caber 2. Entonces van a hacer por un lado un hoyo y otro lado otro hoyo. Así lo más profundo que pueda el hoyo. Y así ya le hice un huequito a la nueva plantita. Con muchísimo cuidado, porque todavía es una bebecita esta planta, la van a ir separando. Y entonces, Zaira, pon tus manos así, tus 2 manos. Y yo te voy a dar una plantita para cada hoyito, ¿ok? La vas a recibir, ¿sí? Así. Y en lo que llega a su casita, y le vas a volver a decir cosas lindas, porque esta plantita, esta ya no es una semilla, ya es una plantita. Y entonces le dices otra vez desde tu corazón que llegue a su nueva casa y les dices lo que tú quieras decirle. Tú le quieres, ¿ya la pusiste aquí? Aquí. Vamos, bien, aquí, así, aquí. Vamos a quitar esa para no confundir. Eso, métela en el hoyito y lo importante es que llegue hasta donde están las hojitas. Todo el tallo se mete al hoyito. ¿Ok? Eva, la segunda, para tu segunda. Uno más. Te falta una, ¿verdad, Isa? Toma. Ok. Luego las otras las pondremos después en otro espacio. Entonces, muy bien, Sara. Ahora necesitamos que te queden las 2 como esta. Tapaditas hasta las hojas. El tallo se tapa porque ese tallo necesita estar guardadito y solito va a ir creciendo. Muy guardadito. O sea, el tallo todo guardadito. Así. Así.
Y de esa manera va a quedar todo tapadito. Este lo pueden regar directo o lo pueden volver a poner en su charola y ponerle agua aquí. La planta solita va a ir tomando el agua que necesite. Una lechuga, por ejemplo, si siembran lechugas, se van a tardar más o menos 4 semanas en estar listas. Si siembran jitomates, el jitomate le va a necesitar una guía y esos jitomates se tardan alrededor de 4 meses en poderse cosechar. Un betabel tarda mucho más tiempo, tarda unos 6 meses más o menos. Es que, y hago así como depende, porque depende si hace mucho calor o si hace frío, si tiene más sol, si tiene más agua. Pero lo bonito de esto es que ustedes pueden hacer experimentos, pueden investigar en qué parte de su casa va creciendo mejor. Y lo que sí es que necesitan estar al aire libre. Todas las hortalizas necesitan estar al aire libre. Necesitan estar en un espacio donde haya insectos para que se polinicen y formen semillas. Y luego van a cosechar la semilla y así van a tener semilla para su siguiente ciclo. Nosotros los acompañamos durante todo el proceso. ¿Y quieren decir algo más? Una Sí, pregunta. Sí. Si, por ejemplo, yo tengo un departamento chico y la área de mi jardín no es jardín, es como nada más hay un área de descanso y yo quiero tener un huerto. En ese tipo de situaciones, ¿se puede hacer uno igual? Se puede hacer uno igual, lo importante es que le dé el sol. Que le dé el sol unas 4 a 6 horas al día. Y que puedas abrir una ventana para que entre el aire. Y tú vas a ir viendo si al betabel le gustó el lugar, o sea, a la lechuga, o hacia el tomate o al jitomate. Yo te invito a que experimentes y vas a encontrar algo que le guste. Empiecen con menta, albahaca, hierbabuena, cebollín. ¿Qué más? Ayúdame, José, a pensar. Perejil. Perejil, cilantro, la lechuga, que sí empiecen por eso. Y ya que les sirvió eso, pues entonces pueden experimentar con el jitomate y ver si se les da, el tomate y ver si se les da. Y lo más divertido de hacer esto es que se convierte en un experimento. Pueden hacer investigaciones, llevar sus apuntes y nos encantará escuchar de ustedes, ver sus proyectos, ver fotografías en las redes sociales de Confe y les agradecemos muchísimo su participación de hoy en el taller de Hortaliza en Casa. Si tienes alguna duda o una pregunta, aquí está la información para los canales para que nos puedas contactar y estamos atentos a sus comentarios, a sus dudas. Les agradecemos muchísimo haber estado hoy con nosotros en Confe Te Acompaña en el verano. Gracias.